Bienvenidos al canal Educasalud. ¿Cómo va esa salud? ¿Va bien? Me alegro. Mirad, en el siguiente vídeo os vamos a explicar cómo se relaciona el pH con la salud. Analizaremos los síntomas de un pH ácido. ¿Qué hacemos mal para que el pH sea ácido en nuestro organismo? Y cómo podemos restablecer el equilibrio del pH de una forma natural. Así que espero que el vídeo sea muy informativo y sea de vuestro agrado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cada órgano y tejido de nuestro organismo tiene su propio nivel de pH para un correcto funcionamiento. Y por otra parte, que la sangre, que es un reflejo del estado de salud de nuestro organismo, también tiene su propio nivel de pH. Pues bien, cada vez son más los profesionales de la salud que consideran que un nivel de pH equilibrado es la clave para una buena salud. El término pH significa potencial de hidrógeno, que es la concentración de iones de hidrógeno en una sustancia o solución. El rango de pH es de 0 a 14. El pH ideal de la sangre está orientado más o menos alrededor del 7.38, es decir, es un poco alcalina. Los números más altos indicarían alcalinidad y los números más bajos indicarían acidez. Analicemos entonces cuáles son los síntomas de un pH ácido. Mirad, el cuerpo simplemente no puede tolerar los desequilibrios hacia un estado de acidez que sea muy prolongado. De hecho, tiene sus propios mecanismos para intentar regular ese desvío hacia la acidez y por lo tanto él mismo se regula para intentar mantener siempre el estado de salud. En las primeras etapas de ese desequilibrio, los síntomas podrían incluir cosas tales como erupciones en la piel, dolores de cabeza, alergias, resfriados, gripe y problemas, por ejemplo, de sinusitis. Cuando el estado de acidez perdura, los sistemas orgánicos se debilitan y empiezan a ceder. Y si el pH del tejido se desvía demasiado hacia el lado ácido, entonces los niveles de oxígeno disminuyen y mueren las células. Por el contrario, es prácticamente imposible que un trastorno de la salud o la enfermedad perdure cuando el pH está en la zona neutra. En este nivel, el cuerpo tiene un fuerte sistema inmunológico que le ayudará a prevenir posibles enfermedades. Hoy, sin embargo, podemos decir que la mayoría de las personas tenemos un pH por debajo de lo ideal. Cuando el pH está fuera de ese rango normal, aparecerán toda clase de trastornos. Por un lado, la producción de organismos patógenos como bacterias o virus, etc., van a prosperar más en un ambiente ácido, y eso explica por qué algunas personas expuestas a ciertas bacterias o virus se enferman mientras que otras no. No es en sí el problema el microbio, es más bien ese terreno ácido el que hace que proliferen precisamente el microbio patógeno dentro de ese terreno que está totalmente alterado. Otra condición, por ejemplo, las condiciones ácidas pueden causar que los músculos se contraigan y frenar el intercambio de nutrientes y productos de desecho de las células musculares, causando fatiga y dolor. De hecho, un desequilibrio del pH afecta a toda la actividad celular en el cuerpo y puede llevar a una amplia gama de enfermedades degenerativas. Entre otras cosas, una sangre ácida también bloquea la absorción de vitaminas, crea la acumulación de tóxicos en las células, disminuye la función de los órganos, impide una buena digestión, crea un exceso de gases y distensión abdominal, provoca un aumento de peso no saludables y acelera el proceso del envejecimiento. Cuando el pH es inferior a 7, el envejecimiento se va a acelerar debido a que los ácidos se acumulan en las paredes de las células, haciendo que se endurezcan y se sequen. Por el contrario, el envejecimiento es más lento cuando los residuos de ácidos se eliminan del cuerpo con facilidad. Y ya que hemos hablado de una forma muy general de algunos de los síntomas del pH, ¿cómo es posible que el pH disminuya de esta forma, por ejemplo, de la sangre? Bueno, aunque cada órgano, como hemos dicho anteriormente, tiene su propio pH, recordemos que el pH de la sangre es la clave, porque es un reflejo del estado del organismo en su conjunto, ya que todas nuestras células están directamente relacionadas con el intercambio de oxígeno y de nutrientes que la sangre les proporciona. Por lo tanto, la dieta y el estilo de vida estresante afectan directamente a los niveles de pH de todos los fluidos corporales,
lo que puede determinar un buen o mal funcionamiento, por ejemplo, de nuestro sistema inmunológico. Si tenemos un sistema inmunológico debilitado, eso va a significar una baja resistencia, por ejemplo, a las infecciones. Un alto grado de ácido también va a permitir que el colesterol, el malo, el LDL, se adhiera de forma más rápida a las arterias, dañando las paredes arteriales y la creación de acumulación de placa. Los alimentos procesados, los preenvasados, los azucarados, las pastas refinadas, los productos lácteos, las bebidas alcohólicas, las drogas, las carnes, los pescados, la charcutería, todo eso promueve la acidez por su composición. El tener, en este caso, por ejemplo, proteínas como el nitrógeno o el hidrato de carbono, el carbono, son minerales que generan acidez en el organismo. Y otro papel importante en la creación de un exceso de ácido es el estrés. El estrés es la razón por la que las personas que tienden a vivir en ese perpetuo estado de tensión son mucho más propensas a desarrollar condiciones de acidez. Por otra parte, incluso fijaros que si no se duerme lo suficiente, si el trabajo te estresa, si estás pasando, pues, por ejemplo, por un divorcio, si te estás mudando a una nueva ciudad, si vive uno amargado, todo eso va a hacer que el cuerpo acumule más ácido de lo que en realidad pueda manejar. Y por último, podemos decir que el tabaco, el alcohol, las drogas, los contaminantes ambientales, los productos químicos, todo eso acidifica el organismo. Bien, hemos dicho de una manera muy simple y sencilla, puesto que de esto se puede profundizar mucho más, cuáles serían algunos de los síntomas que pueden producir el estrés y al mismo tiempo cómo eso se produce debido precisamente a nuestro estilo de vida o a nuestra dieta. Pero ¿cómo podemos medir nosotros el pH sanguíneo? Bueno, aquí entramos en un punto interesante. Alguien pudiera preguntar, ¿y cómo sé yo que tengo un pH ácido? Bueno, evidentemente no es cuestión de hacerse una sangría todos los días y medirse el pH, ¿verdad? Nosotros utilizamos sistemas que por supuesto podemos hacer estudios biológicos de la sangre para poder conocer mucho mejor el pH. Pero bueno, hay otras maneras más sencillas, como por ejemplo el famoso pH de la saliva o de la orina. Mirad, aunque no es ni mucho menos del todo definitivo, el pH de la orina es un buen indicador de cómo está el organismo. Si recordáis, cuando nos hacemos una analítica, muchas veces nos ponen también en esa analítica, si es una analítica de orina, por supuesto, se observa claramente cómo es muy común que nos digan que el pH de la orina a lo mejor está en un rango de 5. Bien, la medicina oficial no le va a dar mucha importancia a ese dato, puesto que hasta el 5 se considera normal. Estamos hablando de un pH, por supuesto, ácido para la orina. Es cierto que va a influir mucho en lo que hayamos cenado la noche anterior de hacernos ese estudio del pH de la orina. Si cenamos carne, si cenamos pescado, si cenamos muchas cosas refinadas, nuestros riñones tendrán que filtrar y eliminar los ácidos que se han producido al metabolizar el organismo ese alimento y por lo tanto a la mañana siguiente, cuando nos midamos el pH de la orina con ese papelito de tornasol, pues entonces vamos a ver que está bajo. Pero claro, si uno se mide ese pH de la orina todos los días, nada más levantarse, y siempre con esa primera orina que medimos es de 5, entonces estamos claramente haciendo las cosas de forma no muy saludable. Así que por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Ese 5 no es lo normal, aunque para muchas veces la medicina clínica sí que lo sea. Estar constantemente con un pH de 5 en la orina reflejaría claramente que las cosas hay que mejorarlas. Con la saliva pasa algo parecido, aunque el procedimiento es algo mucho más complejo. Entonces, ¿cómo podemos restablecer el equilibrio del pH? Bueno, es fundamental que realicemos cambios moderados, por ejemplo, en la dieta. Eso va a ayudar mucho a restablecer el pH de la sangre. Para empezar, pues tratemos de comer más frutas y verduras que tienen minerales alcalinos que nos van a ayudar. Tendríamos que dejar a un lado pues alimentos como los refrescos, el alcohol, alimentos procesados, edulcorantes, todo esto, ¿no? E intentar que el 80% de nuestra dieta sea, en este caso, de alimentos alcalinos. De esto ya hablaremos en la sección de nutrición. Si estos cambios en la dieta para muchas personas le parece demasiado fuerte, ¿no? Que no está acostumbrado a hacer esos cambios tan drásticos, bueno, pues lo que puede hacer también es considerar la idea de tomar suplementos alcalinos. Un estudio hace unos años analizó que los suplementos con minerales alcalinos influyen
en los síntomas, por ejemplo, de los pacientes con dolores lumbar crónico. Así que la investigación dio como resultado que esos pacientes que tomaron suplementos alcalinos, sus síntomas de dolor disminuyeron en un 49% y aún aumentó su nivel de pH de la sangre. La conclusión es que un nivel de pH desequilibrado puede contribuir a los síntomas, por ejemplo, de dolor de espalda. Y otra medida cada vez más común es alcalinizar el agua, o bien con bicarbonato sódico o bicarbonato potásico, aunque esa medida es mejor que sea dirigida siempre por un profesional de la salud. Y por último, para reducir un nivel de estrés, pues lo que nos va a ayudar a regularizar el pH es probar a hacer ejercicios de respiración profunda, comer alimentos alcalinos, realizar cualquier tipo de técnica de relajación que considere que sea buena para usted, el ejercicio moderado, hacer largas caminatas, todo esto nos va a ayudar en la reducción del estrés y en restablecer el equilibrio del pH, que como estamos viendo es la clave para una buena salud. ¿Qué? ¿Os ha gustado el tema del pH? Seguro que muchos de vosotros a lo mejor no sabíais nada de esto, ¿verdad? Pero vemos que es fundamental si queremos tener buena salud, tener un pH que sea equilibrado. En el próximo vídeo os vamos a hablar del higienismo, de los principios de la higiene vital. ¿Queréis conocer qué es el higienismo? Pues no te pierdas el siguiente vídeo. Buena salud a todos.